En la era de la hiperconexión, el peligro ya no acecha en callejones oscuros ni depende de anuncios clasificados en la última página de un periódico polvoriento. Hoy en día, la trampa más letal cabe en la palma de tu mano. Con un simple deslizamiento de dedo en una pantalla, abres la puerta de tu vida más íntima a depredadores que han perfeccionado el arte del engaño a una escala industrial. El monstruo moderno no necesita ensuciarse las manos, Leva. Bienvenidos a Mentes Manipuladoras. Hoy nos adentramos en la psique de un depredador contemporáneo, un individuo que transformó las aplicaciones de citas en su coto de caza privado y logró engañar, manipular y arruinar a más de 30 mujeres simultáneamente a lo largo y ancho del país. No usó la fuerza física, usó la bata de un cirujano, una falsa autoridad y una dosis letal de validación emocional. Este es el escalofriante caso de Brianne Bryant. Para entender cómo la mente de tantas mujeres brillantes, profesionales y cautelosas fue secuestrada tan rápidamente, debemos analizar la primera barrera de defensa que Brianne destruía, el sesgo de autoridad percibida. Desde que somos niños, la sociedad nos condiciona para depositar una confianza casi ciega e incuestionable en la figura médica. Un cirujano representa un intelecto superior, una estabilidad financiera absoluta, una ética intachable. Pero ostentar un título falso no basta para someter la voluntad de una persona y vaciar sus cuentas bancarias. Brianne sabía que necesitaba anclar sus emociones profundamente antes de que alguien pudiera verificar sus credenciales. Aquí es donde iniciaba su táctica más agresiva, un bombardeo de amor implacable y meticulosamente calculado. Él no se presentaba como un hombre buscando aventuras fugaces, él interpretaba el papel del profesional. Sus mensajes eran una avalancha constante. Comenzaban al amanecer con audios cariñosos y terminaban en la madrugada con promesas de un futuro de ensueño. Las llenaba de cumplidos sobre su inteligencia, les enviaba regalos sorpresivos a sus lugares de trabajo y proyectaba una vida juntos a una velocidad vertiginosa. En cuestión de 2 o 3 semanas, él ya estaba hablando de matrimonio, de comprar una mansión para ambos y de elegir los nombres de sus. Esta aceleración antinatural es la firma indiscutible del depredador romántico. Él sabe perfectamente que si le da tiempo a la víctima para pensar en frío, evaluar las circunstancias o consultar con su familia, la ilusión se romperá en 1000 pedazos. Al presionar el acelerador al máximo, empuja la química cerebral de la mujer hacia un estado de euforia tóxica, cegándola por completo ante las banderas rojas. Y es exactamente en el pico más alto de esa euforia romántica, cuando la mujer ya está completamente entregada a la fantasía del compromiso eterno y confía ciegamente en él, que el falso cirujano dejaba caer la primera pieza de su trampa financiera. De repente, el escenario de ensueño se desmoronaba. El brillante y acaudalado cirujano, que apenas ayer prometía un matrimonio de cuento de hadas, se encontraba súbitamente acorralado por una crisis devastadora. La historia específica que Brianne contaba variaba ligeramente para adaptarse a las reacciones de cada víctima, pero el núcleo de la mentira era siempre el mismo y estaba diseñado para generar pánico puro, una demanda por negligencia médica. Es vital entender cómo opera la extorsión emocional en este punto. Un criminal inexperto pediría una transferencia de dinero directo y desaparecería, pero eso encendería las defensas lógicas de una mujer inteligente. Brianne utilizaba una técnica de persuasión mucho más insidiosa, la prueba de confianza disfrazada de emergencia temporal. Con una voz cargada de angustia y humillación, le explicaba a su víctima que sus abogados resolverían él. Amor, necesito que confíes en mí de la misma forma en que yo he entregado mi confianza en ti, le rogaba. Y entonces llegaban las peticiones irracionales, hábilmente envueltas en un lenguaje de profunda conexión y vulnerabilidad. Le pedía a la mujer que fuera a joyerías exclusivas y comprara relojes Rolex de decenas de miles de dólares a su nombre, argumentando que él los necesitaba para una reunión de inversores. O le suplicaba que firmara préstamo. En este preciso momento, el cerebro de las víctimas es secuestrado por un fenómeno que la psicología del comportamiento denomina la falacia del costo hundido. Estas mujeres ya habían invertido semanas de ilusiones intensas, habían reestructurado su energía emocional y habían rediseñado todos sus planes de futuro en torno a este compromiso. Sentían que no podían abandonar al supuesto amor de sus vidas en su hora más oscura, si él era el héroe que pasaba. Pero la realidad era espeluznante. El reloj de lujo que la víctima compraba con los ahorros de toda su vida o endeudándose hasta la ruina, jamás adornó la muñeca de Brianne en una sala de operaciones. El falso médico tomaba los artículos de altísimo valor, los empeñaba o los vendía rápidamente en el mercado negro por dinero en efectivo. Y entonces, de un segundo a otro, ejecutaba su acto final. El descarte de Brianne Brainard Wedgeworth era clínico, frío e instantáneo.
Borraba todos sus perfiles de las aplicaciones de citas, bloqueaba los números de teléfono, eliminaba cualquier rastro de sus redes sociales y desaparecía en la espesa bruma del Internet. Dejaba a sus víctimas sumidas en un silencio atronador. Las mujeres se quedaban completamente solas en sus casas, sosteniendo facturas imposibles de pagar. No solo enfrentaban el trauma devastador. Y mientras una víctima colapsaba en el suelo de su sala, intentando comprender cómo su cuento de hadas se había transformado en una prisión de deudas, Brian no sentía la más mínima gota de remordimiento. Para el psicópata, el sufrimiento ajeno es simplemente ruido de fondo. Él ya había cruzado la frontera hacia otro estado, se había puesto otra vez la bata quirúrgica para tomarse una nueva foto y estaba enviando el primer mensaje de seducción a su. Sin embargo, el narcisismo desmedido siempre es la grieta por donde se derrumba el imperio del depredador. Brian subestimó profundamente el poder de la furia compartida. Al engañar a más de 30 mujeres utilizando el mismo guión exacto, las mismas fotos y las mismas excusas financieras, dejó un rastro digital innegable que encendería la mecha de su propia destrucción. El silencio y la profunda vergüenza social son, históricamente, los mejores aliados de cualquier estafador romántico. La inmensa mayoría de las víctimas de fraude sentimental se encierran en sí mismas. El peso de la culpa y el miedo a ser juzgadas por su familia o por la sociedad por haber sido ingenuas las paraliza, impidiéndoles denunciar. Brian contaba exactamente con ese silencio. Era la piedra angular de su esquema. Él asumía que estas mujeres... Pero se equivocó. El dolor compartido tiene una fuerza incalculable, y el instinto de supervivencia de estas mujeres superó con creces al miedo a la humillación. Todo comenzó con un hilo suelto en el vasto océano digital. Una de las víctimas, negándose a aceptar que el hombre que iba a ser su esposo se había esfumado en el aire, comenzó a realizar búsquedas inversas de imágenes en Internet con las fotografías que él le había enviado usando su impecable bata médica. Lo que encontró no fue el perfil oficial de un hospital prestigioso, sino alertas en foros de Internet. Otras mujeres estaban buscando al mismo. El rompecabezas comenzó a armarse a una velocidad asombrosa. Las víctimas se conectaron entre sí, creando una red de inteligencia colectiva que superó las tácticas de ocultamiento del depredador. Al compartir sus historiales de mensajes, los recibos de las transferencias y las fechas de los supuestos bloqueos bancarios, descubrieron la magnitud industrial de la estafa. Brian no era un hombre solitario cometiendo un error, era una corporación criminal. Al cruzar líneas estatales para ejecutar sus fraudes y utilizar redes de comunicación electrónicas para robar más de $1 millón en total, Brian había elevado sus crímenes a la jurisdicción federal. El dossier masivo y meticuloso que estas mujeres construyeron fue entregado directamente a las autoridades. El FBI tomó el caso, rastreando las transferencias financieras y los dispositivos móviles del estafador. Finalmente, el hombre de las 1000 mentiras fue acorralado. No hubo escape posible cuando los agentes federales irrumpieron para arrestarlo. El falso cirujano, que durante años había inflado su ego destruyendo vidas desde la comodidad de la pantalla de su teléfono, se enfrentaba ahora a la fría e inflexible realidad del sistema de justicia penal. En el tribunal, la arrogancia narcisista que lo caracterizaba se desmoronó bajo el peso de los testimonios. Este caso, digno de la más oscura película de suspenso psicológico, nos deja un protocolo de supervivencia innegociable en la era digital. Vivimos en una época donde deslizar el dedo por una pantalla se ha convertido en el método estándar para buscar conexión humana. Pero debemos entender que en el mundo virtual no estamos interactuando con personas, estamos interactuando con avatares, con proyecciones de lo que la otra persona quiere que veamos. Autoridad percibida, ya sea un título médico, fotografías de lujos o un vocabulario profesional, no significa absolutamente nada si no está respaldada por una realidad verificable y un historial ético comprobable a lo largo del tiempo. Un manipulador se escuda detrás de la bata de un profesional de élite precisamente para que tú no te atrevas a cuestionar sus acciones. Su objetivo es que te sientas tan afortunada de haber sido elegida. El amor verdadero jamás te pondrá un cronómetro. El compromiso genuino se construye piedra a piedra, mes a mes, año a año, enfrentando la realidad de la vida cotidiana. Si una relación en línea pasa de 0 a 100 en cuestión de semanas, si las promesas de matrimonio llegan antes de que siquiera conozcas a los amigos de esa persona, no estás frente a un romance de película, estás frente a un bombardeo de amor, la fase de preparación de una estafa. La regla de oro que jamás debes romper: tu paz financiera es tu santuario. Ninguna pareja que genuinamente te ame, respete y valore te pedirá que asumas riesgos económicos devastadores, pidas préstamos, firmes documentos legales o vacíes tus ahorros para solucionar sus emergencias, sin importar cuán dramática sea la historia que te cuenten.
cuando el supuesto amor de tu vida te exige que cruces tus límites financieros para probar tu lealtad, la REL. Así cerramos el escalofriante archivo del Casanova de las aplicaciones en este episodio de Mentes Manipuladoras. Mantén tu escudo mental siempre en alto, no permitas que la soledad nuble tu pensamiento crítico y recuerda siempre que el conocimiento de estas tácticas oscuras es la única vacuna contra el engaño. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en nuestro próximo viaje hacia las profundidades de la psicología criminal.